Surfeando en un mar de gente, solo tienes dos opciones: ser rudo o técnico. Aquí todo se define en 3 segundos. Desde la tercera cuerda, no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando! Sean bienvenidos al episodio número 8 de la 5ª temporada. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, alias El Perro, y este programa se llama Desde la tercera cuerda. El día de hoy vamos a platicar con un personaje que tengo conociendo su trabajo más o menos desde el 2008, en un periódico que acostumbraba a comprar, llamado El Gráfico. Tenemos de invitado a Gabriel Cruz. Él es reportero de El Universal, y le doy la más cordial bienvenida. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Oye, pues muchas gracias por la invitación para platicar un poco, pues de lo que gustes, ¿no? Un poco de mi trabajo, de lo que se preste, que andemos. Perfecto, pues bueno, vamos a comenzar esta charla con Gabriel, que nos platique justamente cuál fue este primer recuerdo o este primer acercamiento que tienes con la lucha libre. ¿Lo recuerdas? El primer acercamiento con la lucha libre como persona, ¿no? Como digamos, como niño en esa época, o ya más en cuestiones profesionales. Sí, el primero que ¿cómo llegó a ti la lucha libre en televisión, en un cómic? No, pues seguramente como todos, en televisión, a través de las películas, del Santo, de las momias, de todo este tipo de género, ¿no? De la lucha libre, ese debe ser el primer acercamiento con la lucha libre. Ya un poco más grande, pues ya directamente en las arenas, en la Arena México, antes en la pista de Arena Revolución, que ya ahora ya no existe. Estaba ahí en Mixcoac. Mi papá tenía un compadre que luchaba, era luchador. Mi papá siempre fue taxista toda la vida, y este luchador era taxista, pero también era luchador. Esta doble faceta que suelen tener muchos luchadores, ¿no? En la actualidad todavía, incluso el Rey David, él luchaba como el Rey David. Entonces a través de él fue que nos fuimos acercando a la lucha libre ya en vivo, ¿no? De verla en las arenas, de acercarse a ese mundo tan impresionante, ¿no? Y un poquito más grande, bueno, ya comprar revistas, todo eso. Justo por ahí va la siguiente pregunta, porque sé que estudias en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, que comienzas a laborar en El Universal en el 2003, pero lo que te decía, ¿qué artículos, qué periódicos, qué revistas consultabas en ese tiempo antes de entrar a esta chamba? Sí, pues esto es ahí en la secundaria, ¿no? Cuando iba en la secundaria, compraba el Box y Lucha, que hasta la fecha sigue, que es la única que sobrevive, ¿no? De las revistas de antaño. Y en esa época, estoy hablando finales de los 80, tal vez empezando los 90, por el 91, cuando fue por ahí la lucha del Rey de Jalisco contra 100 Caras, estaba esa revista, pero salían muchas revistas, ¿no? En esa época, Lucha Libre, Colosos, El Halcón, que no sé qué tanto tenga que ver con el Halcón de ahora, la verdad no lo desconozco. En esta esquina, de todo tipo de formatos, ¿no? Muy pequeñas, algunas grandes, unas duraban 2, 3 números, y yo siempre que iba al puesto de periódico, siempre buscando que si había alguna nueva, ¿no? Alguna nueva publicación para comprarla y para estar al tanto. Todavía tengo aquí en tu casa, tengo bastantes ejemplares, sobre todo de Box y Lucha, de esa época, de finales de los 80 y 90, por ahí hasta del 93, todavía tengo algún ejemplar. Sí, esas fueron las primeras publicaciones de lucha libre a las que tuve acceso. La primera nota que tengo es registrada, porque bueno, tengo que decirte, Gabriel, para ser muy sincero, es que me gusta la lucha libre, me gustan diferentes facetas de la lucha libre, y en algún momento decidí empezar a guardar ciertas notas que me llamaban la atención, que tú publicabas en los periódicos. Y hoy en la tarde me puse a revisar justamente estos, que no son pocos, recortes de periódicos. Y la primera que me apareció fue del 2008. En una nota que publicaste de una gira que tuvo el Hijo del Santo en Inglaterra, y también en unas fechas más, digamos, cercanas, una nota, un personaje que muchos conocemos, Poncho Peñalosa. ¿Cómo comienzan las primeras notas de lucha libre en el Universal o en el Gráfico? Que nacen como reseñas de funciones, nacen los personajes. ¿Cómo fue evolucionando estas publicaciones que empezaste a hacer ahí? Mira, te cuento un poco mi historia, ¿no? De cómo entré al periódico. Yo al Universal
entré a hacer prácticas profesionales debe haber sido en el 2002, tal vez, finales del 2002, algo así, a la página del Universal Online, que en esa época ya era como que de las más, a pesar de que ya tiene bastante tiempo, ya era de las más famosas, digamos, más consultadas, perdón, es la palabra, más consultadas, y yo empecé ahí haciendo mis prácticas. Acabo de hacer mis prácticas y me salgo, ¿no? Y ya empiezo a buscar otras opciones, pues a trabajar ahí, por ahí, muchos de los compañeros de la carrera solemos hacerlo alguna vez, que es el monitoreo de información en agencias especializadas en eso, que trabajas a media madrugada, ¿no? Y entras en la madrugada y sales por ahí a las 10 de la mañana. Yo estuve ahí un rato, como 3-4 meses, y de pronto me llaman del Universal, ofreciéndome una opción para entrar a trabajar ya como ayudante general, que era así era el puesto, así se llamaba el puesto. Ahora ya no existe ese puesto porque ya los chavos creo ya no les interesa empezar desde ahí, ¿no? Era prácticamente empezar desde el corre ve y dile, ¿no? Era el ayudante general, el que iba a sacar las copias, el que estaba al tanto de los boletines, todo esto, ¿no? Creo que yo fui el último que estuvo en ese puesto en el Universal Gráfico en ese sentido. Entonces ya a partir de ahí estuve un rato como auxiliar, y como al año de haber entrado al gráfico, se abre una opción para trabajar en un suplemento del gráfico que se iba a publicar semanalmente en Ecatepec, solo en el municipio de Ecatepec, que era una publicación del municipio de denuncia ciudadana, y ahí empecé prácticamente a hacer mi trabajo como reportero. Ahí empecé a reportear y a aprender realmente, porque ahí te das cuenta de que lo que sabes y de lo que estudiaste en las aulas pues está muy lejos, ¿no?, de lo que es la realidad. Te curtes sobre el camino, te curtes reporteando, caminando, gastando suela, ¿no?, como se dice. Ahí empecé, y mi primera publicación, fíjate, no es en el gráfico de aquí de la Ciudad de México, de lucha libre, perdón, refiriéndose a lucha libre, sino en este suplemento. Y era una entrevista con el Halcón 78, que él vive o no sé, la verdad, si todavía esté por allá, en el municipio de Ecatepec. Y yo buscando historias todos los días, pues me encontraba historias con deportistas de todo tipo, y encontré a él, ¿no? Encontré a él, y fue una entrevista que por ahí también todavía la tengo guardada, porque ahí se publicaban a doble página, está muy padre, ¿no? Muy bonitas se publicaban, y esa fue mi primera publicación realmente de lucha libre. Y ahí mismo en el suplemento, la primera crónica de una función de lucha libre fue de una función que fue místico hay un centro de espectáculos que está en San Cristóbal de Ecatepec. Esa fue como la primera crónica de lucha libre de una función. Esas dos son como las primeras referencias. Ya después, poco tiempo después, ya me jala la que era entonces directora de gráfico, me jala a deportes, ya de la publicación de aquí de la Ciudad de México, y empiezo a reportear ya en deportes. Y bueno, lucha libre, ahorita te cuento si quieres, a mí lucha libre prácticamente ya no se publicaba lucha libre en el gráfico aquí en la Ciudad de México. Esporádicamente había publicaciones, como que la fuente ya estaba olvidada, y yo aproveché como para retomarla, revivirla, y pues hasta la fecha seguimos ahí cada vez más fuertes. Ya incluso en la página de internet del gráfico ya tiene su propio espacio, ¿no?, de lucha libre, y pues ahí creciendo, también abriendo espacios en el Universal, en el otro, ¿no?, en el grande, digamos, en el papá, ¿no? Yo veía justo estas notas que empezaban a aparecer martes, y luego me parecía que, no recuerdo si jueves o viernes, uno de esos 2 días, y de pronto cuando había como funciones importantes los viernes aparecían las notas publicadas los sábados, o bien cuando habían funciones los sábados aparecían publicadas el domingo, y justo veía eso, que más constantemente empezaban a aparecer notas sobre lucha libre, que pues obviamente eran las que yo buscaba en un periódico, la neta, en ese tiempo, de los más varas que había. No sé si hoy en día sigue siendo los más varas, Sí, yo supongo sigue siendo que el sí. más barato, sigue siendo el más barato. Y Sí. justo te permite como informarte en tanto lucha libre de una manera pues vara, ¿no? Ahora, Gabriel, te ha tocado pues justo en todos estos años, desde el 2003 a la fecha, de 18 años aproximadamente, te ha tocado informar sobre el nacimiento de empresas como DTU, o algunas otras como innovadoras como EAW, que tenía como una especie de 2 rings, uno más alto que el otro,
XMW, Liga Elite, hoy en día Robles Promoción o Nación Lucha Libre o Los Perros del Mal, en fin, muchas de estas empresas o promotoras que han venido surgiendo con el paso del tiempo. Quisiera preguntarte a ti en particular, ¿qué es lo que te ha llamado o te ha sorprendido en relación a estas nuevas empresas? Esa que nombraste, la de EAW, con ellos fuimos incluso alguna vez a una gira, una breve gira, ¿no? De un fin de semana allá a Acapulco. Era un concepto raro, ¿no? Como medio kitsch, ¿no? Dentro de lo kitsch que es la lucha libre, este concepto era todavía más raro, ¿no? Era difícil a veces de imaginártelo hasta que lo veías ya en acción, ¿no? Y pues era interesante, a la gente le gustaba, pero duraron poco, y qué me ha interesado, qué me ha sorprendido de todas estas empresas. Pues sorprender ya es muy difícil, ¿no? Que te sorprenda actualmente una empresa. Tal vez lo que yo he visto en sobre todo, digamos, no sé, unos 10 años a la fecha, es que se reciclan mucho los conceptos y entonces es difícil ya encontrar una propuesta realmente nueva y que llegue a dar pelea realmente o dar batalla a las llamadas empresas ya establecidas, ¿no? Que tienen como que su fórmula muy bien establecida, muy bien cimentada, ¿no? Ya es muy difícil que esas empresas cambien. Puede haber renovación de luchadores, puede haber algunas modificaciones en su forma de trabajo, pero tienen tan establecido lo que han sabido hacer durante tantos años que ya no cambian. Y estas nuevas empresas es difícil que sorprendan, es difícil que se mantengan, ¿no? No sé cuál sea la que más se ha mantenido desde entonces, en esta época. Desde DTU, mencionas a DTU, ellos sí ya tienen bastante tiempo y pues girando también mucho, muy al estilo no tanto de AAA, pero bueno, andan mucho en todo el país, ¿no? Alrededor de todo el país. Entonces sí, sorprenderme, pues sí, ya es muy difícil que te sorprendan. Tal vez es atractivo y es interesante para los luchadores, ¿no? Más bien que haya nuevas oportunidades de trabajo. Esta que hablas ahora de Robles Promotions, la gente con la que platicas, luchadoras, están muy contentos con ellos, los tratan bien, existe ese respeto que tal vez se ha perdido mucho también de parte de los promotores hacia el luchador, que lo ven más como un simple empleado de ocasión, de función y no lo vuelven a ver o lo vuelven a llamar dentro de 3 meses, 4 meses, ¿no? Ellos se están sintiendo muy identificados, no conozco realmente, no he ido a ninguna función de ellos aún, no sé cómo están trabajando realmente ya sobre la puesta en el ring. Entonces sí es difícil saber identificar que te sorprenda algo actualmente, ¿no? Pero bueno, yo creo que la lucha libre sobrevive en ese sentido, por todo lo que trae detrás, ¿no? Por toda la idiosincrasia, la cultura, la tradición. Eso es lo que mantiene la lucha libre actualmente y sobre todo en una época tan dura, ¿no? Como la que estamos todavía viviendo en plena pandemia, ya tal vez en el final de la pandemia es muy difícil, ¿no? Renovar la lucha libre con esta situación económica que vivimos actualmente, pero bueno, yo creo que la lucha libre ahí sobrevive, ahí va, poco a poco. Tiene que renovarse, sí, es cierto, tiene que renovarse, se ha renovado y pues los conceptos ahí siguen vivos y firmes, ¿no? Sí, una de las que, como dices, es difícil que te sorprendan, pero de pronto llegan a suceder estos destellos. A mí, en particular, una de las que me llamaron la atención justo en plena pandemia fue una actividad o una acción que hicieron en las chinampas en Xochimilco, ¿no? Lucha chinampas o chinampaluchas, me parece que se llamaban, o un poco el autoluchas. De pronto van surgiendo cosas ahí que dices, mira, o sea, hay otras opciones que nunca en mi vida se me hubieran imaginado, pero bueno, van surgiendo ahí. Hay otro elemento que tienes, Gabriel, que es la fotografía. Fotografía para ilustrar las notas, ya sea fotografías en el ring y en locaciones. Para ya también he visto recién algunas notas ilustradas ahí por el ente de Mr. Yahoo, con quien también hemos platicado acá, pero ¿tú sabes cuál de estas es como, si es que la tienes clara, tu foto más emblemática? ¿Existe alguna así? Y la segunda pregunta, en tanto la fotografía, ¿consideras que tienes un estilo en la fotografía luchística? No, bueno, es que, híjole, ahí sí está difícil porque, no, bueno, yo no me considero fotógrafo. Tal vez lo que hago yo son registros, ¿no? Porque, y más apegado sobre todo a la necesidad de, pues a veces no contar con un compañero en el medio del gráfico que nos apoyara con las fotografías. Lo que yo tuve que hacer fue
pues hacerme de una cámara y empezar a tirar, ¿no? A hacer registros. Y un poco así siguiendo, yo siempre que tomo una fotografía o que hago un registro de una imagen, lo hago mucho pensando en lo que yo quiero escribir en esa nota, ¿no? Lo que quiero transmitir en esa nota. Eso es muy difícil que se lo puedas pedir tú a un fotógrafo, ¿no? Porque pues el fotógrafo tú le dices, oye, vamos a hacer una sesión con un luchador que es un ejemplo, ¿no? Que es taxista y estuvo preso, cosas así, ¿no? Digamos. Es muy difícil que tú le transmitas en ese momento lo que tú ya traes pensado en escribir, ¿no? Para que se pueda ver plasmado en la imagen. Y entonces, bueno, eso es lo que me ha ayudado a mí al hacer registros fotográficos, el saber bien lo que yo quiero transmitir, que poder hacer una foto, ¿no? Poder encontrar una foto parecida, si no una foto muy artística ni nada, pues sí un registro que pueda ayudar y pueda ser como un complemento, si no perfecto, sí muy cercano a lo mejor para el texto que voy a escribir. Entonces, muchas veces yo hago los registros, o más bien siempre hago los registros pensando en lo que yo quiero escribir, ¿no? O sea, lo hago más pensando como el reportero, el redactor, más que como el fotógrafo, ¿no? Es como que muy distinto a lo que el fotógrafo. El fotógrafo, pues siempre busca una opción más artística, más ligada cuidando la luz, todo eso. Pues yo esos detalles igual y no los conozco mucho y no los he trabajado mucho y pues no los puedo aplicar, ¿no? Entonces, y hablar de alguna fotografía que yo recuerde, pues más que, ¿sabes? Una fotografía que la hice fue al abogado del diablo. Es un señor, un luchador ahí es de la frontera de Tamaulipas, me parece, que vino en alguna ocasión aquí a la Ciudad de México y me contactó y me dijo que andaba por aquí, que era luchador, que le gustaría que platicáramos sobre su trabajo, sobre su trayectoria, y me contó, ¿no? Que él no tiene una pierna y así luchaba, y así lucha. Ahora también se dedica un poco a la política allá en su tierra. Y sí, pues a mí esas historias me encantan, ¿no? Porque le dan un sentido distinto a la información, le dan un toque diferente. Y sí, hicimos la entrevista ahí en el gimnasio Hércules, platicamos un buen rato, y le hice una foto ahí en el centro del ring. Tal vez no sea la mejor foto, tal vez no sea la más artística, pero para mí significó mucho, ¿no? Era como representar este valor, este valor que tiene mucha gente que practica la lucha libre, o la mayoría, para luchar por sus sueños, para perseguir su aventura en el ring, y pese a muchas adversidades se mantienen y logran sus objetivos, ¿no? Esa foto la tengo muy presente siempre en mente. Tal vez una también de Mister Niebla. Esta la hicimos en la Arena México, en uno de los estacionamientos alternos de la Arena México. Era la época en la que estaba ya su concepto de iniciando como de la peste negra, y es ahí un espacio que es como un basurero, no basurero, bueno, sí, donde acumulaban la basura ahí en la arena, y ahí se sentó y se empezó a pintar, y le tomé ahí la foto, ¿no? Sin que se diera cuenta, digamos, le tomé la foto, y es una imagen que recuerdo mucho, porque después de algún tiempo, llegué a tener una amistad con él importante. Yo creo que esas dos fotos, por lo que representaban ambos personajes, son las que más recuerdo. Sí, pues estas historias que justo veía, ¿no? Así como recuerdo una nota ahí de Rafael Maya, que me parece que en ese tiempo era taxista, y ese tipo de historias pues me latean, porque pues, ver como un poco a la persona, ¿no? Y un poco volviendo a la empresa de EAW, tuve la fortuna de conocer ahí al Chocolate Amargo, un referee que chambeaba en esa empresa, y me contaba un poco las vivencias y cómo estaba un poquillo ahí la onda en EAW. Y pues eso, se me hacían como conocer un poco más a la persona más que al personaje, y pues cosas chidas que ibas aprendiendo ahí en el gráfico. Ahora, ¿Sabes qué? Perdón, ¿sabes qué ha pasado? He dejado de hacer un poco esas entrevistas, no tanto porque no les haya perdido el gusto, sino que pues los medios van evolucionando y el espacio cada vez es menor. Los editores piden información más concreta, más específica, textos menos largos, ¿no? Esos textos que de gran aliento, pues ya no son muy del agrado, ¿no? De los lectores. Entonces todo ya se va trasladando al online, ¿no? Al internet. Ahí sí puedes escribir un poco más
con textos más largos, pero bueno, pues para mí sigue siendo el papel, sigue siendo mi preferido, y sigo intentando pues a ofrecer este tipo de textos un poco distintos, ¿no? Te digo, ya lo complicado es el espacio, ¿no? Ya no da, por ejemplo, hubo un tiempo, sí fue como 2, 3 años que hicimos mínimo un reportaje a doble página a la semana, siempre salía, ¿no? Y eran muy padres, eran historias que guardo muchos, la mayoría de esos ejemplares los guardo, los tengo guardados, y después cuando se pudo empezar a rescatar los PDFs, también empecé a rescatar los PDFs, y ahí los tengo, algún día, los archivaré de alguna forma para recordar, ¿no? Esa época del impreso que pues irremediablemente pues va a tener que desaparecer, ¿no? Tarde o temprano. Claro. Sí, bueno, el chiste es que queda ahí el registro y que se puede consultar de alguna manera. Creo que el impreso, pues bueno, es importante, no se puede como cambiar por el digital. Desde mi punto de vista, se pierden los archivos, se desinstalan algunos plugins, las páginas ya no cargan, en fin. Pero bueno, el chiste es tener los documentos para las plataformas que vengan, volverlos a trepar ahí, que pues permanezcan, perduren lo más posible. Te comentaba de una fecha que tengo ahí registrada, el 2012, Luchadores contra Monstruos Serie B, una publicación en donde tengo entendido que participaste, una antología. ¿Cómo nació la invitación a esta? Pues sí, es de Carlos Camaleón, un gran amigo, camarada, ¿no? Un carnalazo de la escuela, íbamos. Fíjate que nunca fuimos juntos en una clase, pero nos conocimos ahí en el trajín de la escuela de las parrandas, ¿no? También el Carlos Camaleón, ahí lo conozco del TCH Sur, de aquella generación, y él, bueno, pues a partir de que estudió más adelante en la universidad, se volvió un promotor de la cultura impresionante, ¿no? Actualmente, pues, ya tú lo conoces, a él lo conoces, y pues, él tiene infinidad de actividades, ¿no? Alrededor de la cultura, y es impresionante lo que le hacen, lo admiro mucho. Y bueno, él me invitó a participar alguna vez en esa antología sobre terror, ¿no? No me acuerdo si solo era lucha libre o terror o monstruos, serie B, algo así, ¿no? Y yo escribí algo sobre lucha libre. Sí, lo recuerdo muy bien. Fíjate que perdí ese ejemplar en un accidente en casa, y se perdió ese ejemplar. Y ya, por más que le he dicho al Carlos que lo vuelva a reeditar para que me regale uno, ya no quiere. Ya voy a tener que escribir otro para poder, solo conservo por ahí la imagen de la portada. Ahí sí me sirvió lo digital porque conservé la imagen de la portada y un breve texto que estaba empezando el cuentito, ese texto. Pues sí, veremos más adelante. Yo también he estado buscando de esos números que pues ya hoy en día son imposibles de conseguir, más si lo ponemos a la fecha, ya casi 10 años de distancia, y se complica cada vez más. Son 10 años de ese hijo, fíjate, no lo tengo ni tan, o sea, no porque no me haya gustado ni nada, pero como que pierdo de pronto las fechas. Por ejemplo, hace rato que decías del 2008, sí me acuerdo del 2008 también de El Hijo del Santo, pero de la función, fui a la última función del toreo, que fue un todo por el todo, cuando va todo por el todo. Pero bueno, las fechas ahí de pronto van brotando y te acuerdas de cosas. Sí, en el 2012 esa publicación. Y por ejemplo, volviendo un poquito a las fechas, en 2009 recuerdo ahí por esta revisión de ejemplares el nacimiento de Super X, muerte del Espectrito, bueno, hubo ahí un reportaje justo al Mucha Crema, en fin. En 2010 veía como mucho acercamiento a la lucha libre femenil. En 2011, que bueno, después de la siguiente pregunta, vamos a eso, a una publicación, a una columna que tenías o que tienes llamada La Quebradora, pero antes de eso, y ya que estamos en el rollo de publicaciones y demás, arte y lucha libre, sé que también era como algo que estabas ahí constante. Vi a Enrique Martí, que hacía como una customización de luchadores. Vi, por ejemplo, a Gabriel Guerra, el Catrín, tu tocayo, en fin, arte y lucha libre. Surgieron también algunos lugares importantes para mostrar no solamente lucha libre, sino esta parte como la Expo Lucha, el Lucha Fan Fest, el Collect Fest, en fin, y que hoy en día siguen permaneciendo algunos. ¿Qué recuerdas? ¿Qué te viene a la mente cuando se menciona este vínculo, arte y lucha libre? Pues sí, a mi buen tocayo, el Gabriel Guerra, y también lo impresionante que ha crecido, ¿no? Su trabajo
desde ese entonces pues, ya lo hacía, ¿no? Ya lo hacía muy bien y ha madurado tanto su trabajo y ahora ya diversificándolo. Y me recuerdo mucho el primer rodaje que hicimos con él fue ahí en su casa, esa vez sí había fotógrafo que me acompañara, y por Tlalnepantla. Ahí lo conocí, y pues nunca me imaginé, ¿no? Que fuéramos a entablar una amistad tan padre, ya son varios años, y aunque ya no nos vemos mucho, ni igual y a veces perdemos contacto por completo, pues sí, cuando veo su trabajo ahí en las redes, en Instagram, pues sí, me acuerdo mucho de lo que él hacía, ¿no? Enrique Martí también, él es de Oaxaca, también hace un trabajo impresionante, ¿no? A él lo conocí personalmente cuando asistió a la redacción del gráfico, fue a la redacción del gráfico, allí platicamos, llevaba sus muñequitos, le hicieron unas fotos también muy padre, ¿no? Y así muchísimos artistas, ¿no? Que va muy ligado, ¿no? La lucha libre, el colorido, la tradición, las historias atrás de los personajes, pues va muy ligado con el arte, ¿no? Con la cultura. Entonces es inevitable y es muy padre y es irremediable que sigan surgiendo artistas que encuentren en la lucha libre como la inspiración para realizar su trabajo, para plasmar sus ideas, ¿no? Y es muy padre. Y qué bueno que sigan habiendo espacios para ellos, ¿no? Y que vaya creciendo cada vez más todo eso. Veía también ahí, por ejemplo, una notilla que me llamó la atención, no recuerdo ahorita la fecha, pero un concurso de cuento que promovió Gala Luterot en el Consejo Mundial de Lucha Libre, en conjunto con el INALI, me parece, esta institución que apoya a las lenguas indígenas, un concurso de cuento infantil entre 8 y 12 años y me pareció una locura. Ese tipo de cosas que se han venido haciendo, pero que según yo los registros son muy pocos o muy tenues, no hay otros espacios donde se mencione, ¿no? Entonces, un poco, yo lo he comentado acá en el podcast, tengo más de 10 años platicando con gente que está vinculada en el rollo del arte y lucha libre a partir del 2008, que llegó una exposición de justamente el Consejo Mundial del 75 aniversario al Centro Cultural Faro de Oriente. Empiezo a conocer a muchas personas que trabajaban con el tema de la lucha libre y yo buscaba información en internet y no había nada, entonces decidí yo empezar a platicar con esas personas, ¿no? Sobre Orlando Jiménez, Amra Style, Ismael Olivares, en fin, toda esta gente que estaba ya trabajando con la lucha, pero que no se mencionaba tanto en los medios. Sí, con Orlando, por ejemplo, con Orlando Jiménez, pues recuerdo también él hacía unas actividades, no recuerdo si era anual o con qué periodicidad, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, era una como exposición y había función de lucha libre, recuerdo haber visto ahí a Sangre Azteca, al Dragón Rojo, al Hijo del Fantasma, ¿no? Entonces, creo que el Hijo del Fantasma también. Sí. Luchadoras en esa época, y me acuerdo, a él no lo conocían, o sea, no teníamos contacto, ya fue muchos años después de que alguna vez empezamos a platicar. Y también es un chavo que le echa muchas ganas y tiene mucha actividad, ¿no? En relación a la lucha libre y pues, incluso hasta referee, ¿no? Allá en Inglaterra, ¿no? Anduvo en Inglaterra referiando con el Hijo del Fantasma, ¿no? Es muy padre también lo que hacen. Así es, el buen Killer Film, le mandamos un saludo ahí al Orlando. Oye, fíjate que con él, hablando de estos proyectos, con él tenemos un proyecto inconcluso y eso debo admitirles mi culpa con la señora Lola González. Con la señora Lola González antes de la pandemia, yo creo que un año antes de que llegara esta cosa de la pandemia, esta desagradable cosa, empezamos a hacer un libro sobre sus memorias, ¿no? Las memorias de la señora Lola González en la lucha libre. Y fue a partir de un contacto con Orlando. Bueno, ya Lola ya la conocía, pero con Orlando ella empezó a platicar acerca de la posibilidad que le interesaba, ¿no? Hacer un libro sobre sus memorias. Y una vez nos encontramos los tres, empezamos a platicar y sí, los echamos a andar. Y hay bastante texto, ya tenemos, bueno, yo escribí ya bastante, o sea, fue a partir de entrevistas que le hice, pero está parado desde que empezó la pandemia. Ya no, pues fue muy difícil todo, ¿no? Personalmente también pues muchas bronquillas y pues hemos dejado ahí, pero eso es algo que está muy latente y tiene que salir ya. Yo creo que en el 2022 tiene que salir ese libro. Ya le voy a hablar a Lola, le voy a decir, ¿sabes qué, Lola? Pues si quiere ya tome lo que tenemos, que alguien le ayude a cerrarlo si es que considera que a la escuela hace falta algo, y ya está listo para aventarlo, para lanzarlo
la publicación, y va a ser muy interesante porque cuenta cosas muy padres de su historia como luchadora. Yo creo que es una de las top 5, ¿no? En la historia de la lucha libre mexicana en cuanto a mujeres, o top 3, no sé. Y entonces vale la pena, y vale mucho la pena esa historia, y ojalá que pronto la podamos ver en circulación. Y recién hace un par de meses platicamos con Orlando Jiménez, nos contaba justo, pues bueno, de todas sus andanzas. En ese episodio tuvimos que partirlo en dos porque nos aventamos por ahí de 5 horas platicando de todo lo que ha venido realizando en diferentes partes del mundo con la lucha libre. Pero bueno, esto no salió a colación, supongo yo que entre tantos recuerdos, pues obviamente no llega a la mente todo. Pero bueno, ahora sí, La Quebradora, esta columna de opinión que tienes en el gráfico, rememoraba ahora con esta revisión previa algunas notas, veía ahí alguna en particular que me llamó la atención porque como que la subrayé. Yo creo que el día que compré el periódico la subrayé porque decía que hubo una función creo que martes en la Arena México, que estuvo desangelada, que los luchadores terminaron muy rápido su actuación, 2 caídas al hilo, menos de 10 minutos, y me hizo pensar eso, si esta publicación, esta columna te había metido en broncas tal vez con algunos luchadores, o tal vez te habían dicho algo en ese sentido. De esa no recuerdo, no recuerdo si algo me han de haber comentado, pero no hubo repercusiones muy grandes, pero sí hubo por ahí varias, ¿no? Recuerdo desde una función ahí en la Arena México, que iba a ser una función en alianza con quién, déjame ver, era una fundación de lucha contra el cáncer, algo así. Pero mejor ni le decimos el nombre porque se vayan a acordar y vayan a enojar otra vez. Pero yo publiqué algo, ¿no? Sobre algo que estuvo mal. Voy a recuperar, no me acuerdo bien cuál fue el tema, pero bueno, hice evidente ahí en la columna que algo había estado mal en cuanto al desarrollo de la función pues sí, en cuanto al desarrollo, ¿no? Y eso le costó, no porque yo quisiera, ¿no? Pero le costó el trabajo a un par de personas ahí en la empresa, en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues no es que estuviera a punto de costar a mí el trabajo, pero pues sí pidieron mi cabeza, ¿no? Desde allá pidieron mi cabeza. Alguna persona que estaba en ese momento ahí pidió que me retiraran de la fuente de lucha libre, ¿no? Y que no volviera a cubrir. Yo por ahí en esa época muchos decían que yo era como consentido de ahí de la empresa y que por eso luego me daban exclusivas, ¿no? Cosas así. Y nunca se imaginaron que podía llegar a pasar eso, ¿no? Y nunca me creyeron muchos que yo estuve vetado como unos 3-4 meses de no ir a la Arena México, no entrar a las funciones. Y fue a raíz de una columna, fíjate, una columna de La Quebradora. Y luego también hubo otra, también no me acuerdo si fue esa, fíjate. No, fue una sobre un par de luchadores que ya no están en la empresa. Uno trabaja ahora en Japón, incluso está por allá luchando en Japón, y el otro es de Monterrey. No te voy a decir sus nombres tampoco. No llegaron una vez a una entrevista, a una sesión que teníamos en la Arena México. Creo que incluso era grupal la entrevista con varios medios. No llegaron, y yo sí lo puse, ¿no? Lo puse en la columna, que es que era una falta de respeto y eran luchadores que estaban empezando y que no era posible, ¿no? Que hicieran eso con los medios por respeto a ellos y pues también a la gente que leía los diferentes medios, ¿no? Y estos chavos estaban así como a la puerta de una oportunidad por ir por unos campeonatos. No te voy a decir tampoco de cuáles porque no se van a saber de quién estoy hablando. Iban a ir por unos campeonatos y perdieron esa oportunidad, ¿no? Entonces, como a las 2-3 semanas hubo un evento ahí en el Museo del Chopo, presentaban una exposición, el Consejo Mundial de Lucha Libre en alianza con alguna institución japonesa, me parece, y por ahí andaba uno de los luchadores que estuvieron, digamos, afectados, ¿no? por lo que se publicó, y me andaba buscando para pegarme, no sé, ¿no? Para reclamarme, y me dijeron, la gente que iba de prensa de ahí de la empresa me dijo, ahí te anda buscando. No, pues muy bon. Pero no, afortunadamente no pasó nada, pero sí son dos momentos que recuerdo a partir de la columna que por el momento, igual volvemos a lo mismo por la cuestión del espacio, pues nos se ha dejado publicar y de pronto está ahí en la página, pero ya no es lo mismo, ya no es como que no le he puesto tanto rigor, ¿no? A publicarla con frecuencia, sino que de pronto cuando hay algún tema interesante, pues ahí publico algo.
sí han habido ahí dos tres malos entendidos, ¿no? A partir de publicaciones. Yo suponía, porque de pronto justo esta parte de pues, ser honesto y dar como una crítica real ante lo que sucede puede molestar a algunas personas y en algún momento puede suceder lo que ya me mencionas. Pero bueno, volviendo a esta parte del trabajo, insisto, te ha tocado ver de todo, o sea, debuts, muertes en el ring, eventos grandes, triple manías, aniversarios, en fin, toda esta serie de eventos que ya se tienen previamente calendarizadas. Y te ha tocado también, obviamente, ver pues, cambio de empresas, de luchadores a otros países, a otras empresas de otros lados. Desde tu postura, desde tu conocimiento en la fuente, ¿cómo crees que esté la lucha libre mexicana hoy en día? Pues se mantiene, ¿no? Yo creo que se mantiene. Me parece que hay muchos luchadores, ¿no? Que hay más luchadores y luchadoras en general, más elementos de los que debería haber. Hay poco rigor desde mi punto de vista para que existan luchadores. O sea, yo entiendo que muchas veces es una ilusión con la que mucha gente crece, que quieren ser luchadores, que lo ven como un sueño, pero también me parece que hay mucha gente que se acerca a este medio, pues no realmente por las razones correctas, no realmente porque sientan una atracción hacia la lucha libre o porque la respeten o porque realmente se preparen. Me parece, ¿no? Desde mi punto de vista, que hay demasiados elementos, como que son muchos para lo que es la lucha libre actualmente, ¿no? Para lo que se ha convertido la lucha libre actualmente, que me parece que ya no es un deporte o un espectáculo tan masivo, ¿no? Como era antes. Me parece que ya es como más sectorial. Aunque románticamente decimos que después del fútbol es el deporte más popular o más seguido, pues numéricamente no es cierto. Hay otros deportes que ya lo superaron, ¿no? En ese sentido. Entonces me parece que la lucha libre ha crecido mucho en cuanto a número, pero no me parece que haya crecido tanto en calidad o que no vaya acorde al crecimiento cualitativo, la calidad, ¿no? Que se ofrece en la lucha libre. En general, no estoy hablando solamente de los independientes ni de las empresas, ¿no? En general me parece que ha crecido demasiado, que no hay rigor en las comisiones, estas comisiones que son fantasmas, ¿no? Son fantasmas y más allá de quien nos dirijan, son fantasmas blancos, ¿no? Las comisiones, el sindicato, por ejemplo, que acaba de surgir, bueno, tiene buenas intenciones, pero bueno, es otra su tarea, ¿no? Es agrupar a los luchadores que ya existen, pero tampoco su responsabilidad es jerarquizar o poner en orden al medio de la lucha libre. Entonces, todo tiene que surgir a partir del luchador, pero el luchador, en general no le interesa mucho que su deporte sea ordenado, que alguien no que lo maneje, pero sí que le dé estructura. Me parece que el luchador está contento con tener trabajo, y si es estrella, pues está contento con ganar bien, ¿no? Obviamente, no se interesa por meterse en problemas para encontrar mejores oportunidades, un mejor panorama para todos, ¿no? En general, como gremio, está bien si a ellos les va bien, y si a los demás no les va bien, pues cada quien tiene que ganarse su lugar, supongo, ¿no? Hay otro punto que me gustaría saber tu opinión ahora acerca sobre la lucha libre femenil, mujeres en la lucha, como le he denominado acá, mujeres justamente como Sofía Alonso con esta onda del sindicato, previamente su paso por el Consejo Mundial, Marisela Peña en la AAA. Hay algunos torneos de luchadoras, hay algunas digamos, iniciativas como LLF en Monterrey, acá en Ciudad de México, en área conurbada, WWS. ¿Cómo ves el panorama para las mujeres? Pues yo creo que tienen cada vez más oportunidades y pues bien ganadas, pero sí van en rezago, no tanto por lo que ellas puedan hacer, sino por lo que como empresas se les ofrece, ¿no? Es muy distinto. No podríamos hablar de salarios porque de garantías, el monto de las garantías que reciben, porque pues es algo muy subjetivo, ¿no? Lo podemos decir a oídas o podemos suponer, pero sí me parece que en ese sentido la lucha femenil, está rezagada no tanto por lo que ellos pueden hacer, sino por lo que los promotores, las empresas
les han querido dar, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues, nos da mucho gusto a todos que en el Consejo Mundial de Lucha Libre han encontrado ya un sitio muy importante y se han ganado un sitio muy importante, y creo que ya ese ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Porque si ellas ya llegaron ahí y se mantienen y se siguen preparando, y las chicas que vienen atrás de ellas van sobre ese mismo eje, pues ya no habrá forma de que las echen para atrás, ¿no? Que las bajen en las carteleras, que no reciban las oportunidades. En AAA también hay un elenco muy fuerte, muy sólido, y muchas luchadoras independientes, muchas luchadoras independientes, pero también es lo mismo que te dije hace un rato, tal vez no todas tengan la capacidad o no todas puedan ser luchadoras, ¿no? Y sí, me parece que hay muchas también, pero bueno, es interesante el crecimiento que ha tenido la lucha libre femenil. Por ejemplo, conocí el caso de LDF en Monterrey, alguna vez que fui a Monterrey y entrevisté a Luciano, que es el promotor de esa empresa, y pues muchas luchadoras grandes estuvieron por ahí, ¿no? Y te platican, ¿no? Lo que se vivía ahí, lo que se vive aquí en la Ciudad de México, en el área conurbada. Estrellas Femeniles Humo, no sé si he escuchado de ellas también, con unos esfuerzos muy padres, ¿no? Y con mucho respeto hacia ellas, y lo ves reflejado en las funciones, cuando cada vez que hay un evento de ellos, la forma en que se entregan ellas en las funciones es impresionante, es muy padre, y son llenos, ¿no? A donde van, aunque sean espacios pequeños, pues es significativo que haya llenos, y que siempre apoyen porque son sobre todo funciones en las que la mayor parte de las luchas son de mujeres. WWS, por ejemplo, también, aunque son chavas más jóvenes, ¿no? Son como que muchas jóvenes. Ese lo veo como más como un semillero, ¿no? De nuevas luchadoras que después van agarrando camino hacia empresas, las promotoras más grandes. Pero sí, muy padre lo de la lucha libre femenil, y pues cada vez ganándose más espacios y con más respeto de ellas y hacia su deporte, y creo que más reconocimiento también de las empresas para lo que hacen. 18 años reportando lo que sucede en la lucha libre en México. Cosas pues complejas o extrañas, como cuando pasó el sismo en 2017 y que se cerraba la Arena México y la Coliseo, y aparecían datos ahí que tenía tantos años que no se cerraban las arenas, y que en esa era una ocasión especial, y ahora con la pandemia pues eso quedó totalmente superado. Pero Uh-huh. eso es por citarte algún ejemplo. Pero tú, ¿qué es lo más extraño que te ha tocado ver en alguna arena, ya sea en un lugar en específico, o bien alguna acción que haya hecho no necesariamente algún luchador, sino alguien del público? O incluso pensaba en cuál habrá sido una de las entrevistas más difíciles que te tocó hacer, ya sea por el personaje o por la complejidad para contactarlo. Pues yo creo que la más difícil, sin duda, una entrevista a Mil Máscaras. Sí, y pues difícil por lo que representa el personaje, por la trayectoria que tiene. Qué preguntarle, ¿no? Qué preguntarle a un personaje de ese tamaño, después de tanto tiempo de dar entrevistas por todo el mundo, de triunfar por todo el mundo. ¿Qué le preguntabas, no? O sea, ¿qué le preguntabas sin que sin tartamudear, sin falsear al momento de hablar, ¿no? Ahora mismo, si tú me dices qué le pregunté, pues no me acuerdo, ¿no? No me acuerdo, porque pues yo creo que fue tan emblemática ese día. Él fue al periódico, fue ahí a la Universal, a la redacción que estaba hasta antes del temblor, justo en la esquina de Reforma de Avenida Juárez y Bucareli. Había una redacción ahí que era fue como la segunda redacción en la que yo estuve en esta época en el gráfico, y ahí fueron infinidad de luchadores, ¿no? Y esa vez él llegó en su moto, y la estacionó ahí junto al aviso oportuno. Iba con chamarra negra de piel, ¿no? Impresionante, con su máscara clásica de blanco y negro, ¿no? Y fue impresionante recibirlo, saludarlo. La entrevista debe haber durado aproximadamente una media hora, un poquito más, pero fue muy padre. Yo creo que es la más difícil por el personaje, ¿no? De quien se trataba, entrevistar a una leyenda de ese tamaño. Y luego que un par de días después me encontrara un video en el que afortunadamente y con mucho me robó una sonrisa y una satisfacción enorme, que presumiera su publicación en un programa de televisión, ¿no? Entonces yo fue como el clímax, ¿no? de mi carrera. Yo digo, ya después de eso, ya sin Mil Máscaras presumí una nota que le hice, una entrevista, pues qué más puedo pedir, ¿no? Perfecto. Hay unas pregunta ahí que me hacía pensar
también ahora justo con tus gustos en tanto rock, en tanto el béisbol, que también veo que ahí de pronto hay algunas notas en relación a esta pelota. Pensaba en estos dos vínculos, ¿qué te viene a la mente cuando dicen rock y lucha libre y lucha libre y béisbol? Yo no sé si aún ya existe un luchador con este personaje enfocado en el béisbol o tal vez se me está pasando. Hay uno que yo no conocía, que estoy que recientemente empecé a ver y que lo ando buscando para entrevistarlo, que lo empecé a ver ahí en unos carteles de lucha libre independiente, que lucha como el pelotero, creo que está no Calpan, la verdad no lo he visto en varios carteles y carteleras, perdón, pero tampoco no recuerdo antes así un personaje ligado al béisbol. Estaría bien, ¿no? Como el ponchador, por ejemplo, ¿no? Podría haber alguno, ¿no? El bateador, ¿no? Pero sí está el pelotero, te digo, se llama así el pelotero. Lo ando buscando, no sé si sea un nuevo o si ya tenga cierto tiempo en la lucha libre y a lo mejor está llegando acá a la Ciudad de México. No lo ubico, pero sí, a mí el béisbol es como una pasión, ¿no? Muy parecida, o tal vez un poco más que la lucha libre. Hace poco llevamos ahí invitamos a Silueta y a Okumura al nuevo estadio de los Diablos Rojos aquí en la Ciudad de México. Los dos son muy aficionados al béisbol y estuvo muy padre esa plática. Y entonces intento siempre ligar cosas, ¿no? Ligar cosas personales, gustos personales tal vez míos, pero también gustos personales de los luchadores o luchadoras hacia su otra faceta como la lucha libre, ¿no? Buscar como que cosas que les guste hacer, que nos compartan y que tanto se parecen a lo que hacen ellos como luchadores y así, y van saliendo historias, a veces no salen tan buenas, ¿no? A veces realmente no salen las notas, pero por lo general salen historias padres, ¿no? Y en la música, en mis inicios como reportero sí entrevisté a varios luchadores que les gustaba la música o que tocaban independientes, y muchos de ellos pues, no siguieron en la lucha libre y hacía así reportajes de lo que era para ellos la música, el rock sobre todo, y la lucha libre, ¿no? Muchos de ellos ahí en el Estado de México. Lucha libre un poco fuera de la arena, ¿no? O sea, por ejemplo, veía algunas boletos de lotería donde algunas luchadoras fueron como la imagen. Hay comerciales por todos lados donde utilizan enmascarados, no necesariamente famosos. Hay marcas que utilizan a la lucha libre, como recientemente Nike. En fin, tú de todo esto que pasa fuera del cuadrilátero, muñecos, revistas, etc., ¿coleccionas algo, atesoras algo? ¿Hay algo en una colección de Gabriel Cruz? No, fíjate que no, no, hasta eso no soy como de coleccionar. Creo que mi faceta de coleccionador quedó ahí con las revistas, te digo que junté cuando iba en la secundaria, pero no, a partir de ahí no. Tengo cosas, ¿no? Por ejemplo, esos billetes, pues sí los guardé, ¿no? Porque a lo mejor algún día valen una lana, ¿no? Y ya me sacan de algún apuro, ¿no? Pero no, de coleccionar, no, fíjate que no le he entrado a eso. Tengo máscaras también que me han regalado, algunos personajes. Te voy a contar la anécdota de una de ellas, una máscara que me regaló, nos regaló al fotógrafo que iba conmigo en esa época, Agustín Martínez, y a mí, nos regaló una máscara cada quien. Justo en este tipo de reportajes que hacíamos en esa época, el bracito de oro, él también es carpintero, y tiene, no sé, su taller allá por Congreso de la Unión, y pues le pedimos que nos invitara, ¿no? Para platicar y tomarle unas fotos, ¿no? Estuvo muy padre eso, ¿no? Y al final, ya nos despedimos y estuvimos ahí platicando un par de minutos y nos dice, espérame tantito, ahorita les acompaño. Sale, ¿no? Ya entró a su bodega, supongo, y salió con 2 máscaras, ¿no? Y nos entregó una a cada quien. Y yo, pues con una falta de respeto absoluta le digo, pero sin pensarlo, le digo, muy bien, señor, sí, la voy a regalar a los lectores, ¿no? Esa fue mi primera reacción, ¿no? Sí, la voy a regalar y yo le aviso, ¿no? Cuando la regalemos para que vayamos y le hagan una foto con el lector que se la lleve y todo eso. Dice, no, ¿qué pasó? Pues esto es para usted, ¿no? Me dio tanta pena, o sea, ya al caer, ¿no? En cuenta, ¿no? Pues si me la está regalando a mí, ¿por qué yo quiero regalarla, no? Pero fue mi primera reacción, fue como instantánea, ¿no? De decir, bueno, sí, la voy a regalar a los lectores. Porque era algo que hacíamos mucho en el periódico en esa época, ¿no? Y que ahora intentamos volver a hacer, mucho de regalar cosas de boletos, máscaras, playeras,
todo lo que se podía regalar en esa época lo regalábamos a los lectores y nos daba mucho éxito, ¿no? Y intenté hacerlo así y en ese momento fue mi reacción y no, después de mucha pena, ¿no? Después cuando me lo encontraba me decía, no, ya no le vuelvo a regalar nada porque usted se lo quiere dar a sus lectores. Muy curiosa esa vez. En la quebradora live, en la quebradora 10@live.com.mx, en donde pues en un tiempo la neta pues que es que andaba erizo, pues compraba pues lo que podía para comer, compraba el gráfico, compraba la comida más barata ahí cerca de la escuela y y pues obviamente tampoco tenía pues un boleto de lucha libre, entonces mandaba acá mi mensaje llegando a la escuela, a la universidad, y una vez logré ganarme un boleto para ir a la Arena México y bueno, pues un bálsamo para mí, para esa pobreza que tenía en ese momento y que bueno, pude disfrutar de la lucha libre de manera gratuita gracias al gráfico, ¿no? Entonces, Fíjate, pues chido. fíjate que a conocí mucha gente así que ganó boletos y que después de algunos años o de algún tiempo me las volví a encontrar y se acordaban de mí, ¿no? Yo realmente pues no me acordaba, pues entregábamos tantos boletos y se acercaban a mí y me decían, no, yo me acuerdo que usted me regaló boletos para su función. Y yo siempre decía, no, yo no, pues yo nada más era como el puente, ¿no? Para entregarlo. Sí, mucha gente, o me las encuentro ahora en las funciones, ¿no? Me saludan con mucho afecto y pues se siente muy padre eso, ¿no? También porque, pues sí, la lucha libre es un deporte muy popular, muy de la gente, ¿no? Muy del pueblo y pues sí, como dices, a veces pues tienes el gusto, tienes el interés y las ganas de ir, ¿no? Pero pues no se puede, pues hay prioridades a veces, ¿no? Y estas promociones pues servían mucho, ¿no? Servían mucho. Ahorita es muy difícil hacerlas porque pues, también los promotores pues, ahorita la están sufriendo, ¿no? Para sacar los eventos. Pero esperemos también ya en un futuro reiniciar con esas promociones porque ya con la gente funciona mucho. Aunque ya también después, ¿sabes qué pasaba? Que también había ya lo que les llamamos los cazaboletos, ¿no? Que híjole, ya eran familias enteras que pues, nada más se dedicaban a cazar los boletos y a revenderlos, ¿no? No hacer muy buen uso de eso. Pero ya luego también los identificamos, ya estaban tachados. Son cosas que pasan. Claro, sí, como todo es, yo le digo ahí la técnica de la gandalle, ¿no? Siempre buscando ahí para hacerlo. Pero bueno, te comentaba antes de comenzar la entrevista, platicando ahí con Edgar Vargas, a.k.a. Doctor Rabias, me chismeaba un poquillo acerca de una publicación próxima, Convivencias de Gabriel, de esto que has vivido alrededor de la lucha libre. ¿Nos puedes adelantar un poco de esto? Sí, eso creo que es más viejo que lo de Lola, ¿no? Imagínate. Eso ya, sí, pues eso ya lo habíamos platicado con ellos desde hace un buen rato. Ya, o sea, ya, pues, prácticamente ese ya está ahí guardado, ya está, digamos, ya está todo el texto terminado, ¿no? Son como, te explico, son textos a partir de, algunos son de historias reales, de personajes reales a los que les pedí permiso de recuperar sus historias. Te explico, muchas veces por esta cuestión que te comentaba del espacio en el impreso, pues las entrevistas pues tienden a ser más pequeñas, a pesar de que a pesar de publicarlas, por ejemplo, en doble página, pues siempre se queda algo, como se dice por ahí, en el tintero, ¿no? Y entonces un día pensé, pues, ¿y por qué no recuperar algunas de ellas? Pues extenderme un poco más y darles un poco más de cuerpo, ¿no? A las historias y así fue, son varias, son como 10, 12 historias, 12 textos recuperados de lo que publiqué, con personajes como, pues justo Rafael Maya, por ejemplo, que a él no le he dicho, a ver si no me escucha y me va a decir, ¿y cuándo le di permiso, no? Pero bueno, Rafael Maya, el Supercomando, a él sí le dije alguna vez, el Mimo, son los que recuerdo ahorita y algunas otras que ficción, ¿no? También, porque bueno, la lucha libre roza ¿no? Este límite entre la realidad y la ficción y me gustó también como escribir de pronto historias que yo me imaginaba que podían pasar con un luchador o una luchadora, tal vez lo que pasa después de perder una máscara, ¿no? Y lo que hay detrás de un luchador que es muy gandalla, como digamos, arriba del ring con sus compañeros y lo que pasa atrás de él realmente en su vida personal, ¿no? Lo que trae atrás, ¿no? Lo que él sufre, lo que él sufrió para ser así de gandalla, ¿no? Cosas así muy interesantes que ya están plasmadas ahí, te digo, y bueno, pues también en el 2022 esperemos que estas dos, tanto el de Lola González y los memorias de Lola, sobre todo por ella, por respeto a ella, para que ya salgan, y bueno, que sí es mío como más personal, pues ya puedan ver la luz, porque si no ya los voy a tirar.
muchas vivencias, muchas notas. No podríamos terminar de contar acá todo lo que has podido publicar y reseñar ahí en el gráfico. Y pues bueno, te ha tocado justo desde el 2003 a la fecha estar, pues digamos, eso, mostrando lo que sucede en relación a la lucha libre en diferentes facetas. Y quisiera preguntarte, con todo pues digamos, conocimiento, estas vivencias que has venido adquiriendo, ¿para ti la lucha libre es? ¿Para ti la lucha libre significa? Pasión, libertad al escribir, imaginación e inspiración. ¿Qué te falta por hacer, Gabriel? Escribir más libros de lucha libre, escribir más libros de lucha libre. Y publicarlos. Y publicarlos, sí, sobre todo, porque pues, de qué sirven ahí, ¿no? Escribir más libros. Viajar, fíjate que con la lucha libre no ha tocado viajar al extranjero. Ese es como un pendiente, ¿no? Que con otros deportes sí he ido, pero con la lucha libre no. Con la lucha libre no. Me gustaría como darme una oportunidad, una escapada a algún lado, ¿no? Con la lucha libre, por medio de la lucha libre. Pues, Gabriel, algo más que haya quedado pendiente que tal vez no tuve la fortuna de preguntarte, pero tú creas necesario mencionar. Pues no sé si sea necesario, pero es una anécdota que tengo que contar porque... Dale. Porque siempre me acuerdo de ella y me da entre risa y tristeza y nostalgia. Alguna vez, hace no muchos años, fui a entrevistar a unos compas ahí de esta promotora de Zona 23. ¿Sí la ubicas, no? Claro, Extremos. Zona 23. Iban a hacer su cuarto aniversario, no me acuerdo, algo así. Bueno, era un aniversario. Y fui allá al deshuesadero, que era y sigue siendo, creo, como su cuartel, ¿no? De batalla. Y bueno, pues hicimos, esa vez me gustaron mucho las fotos, por ejemplo, al aire libre, siempre como que es más fácil, ¿no? Hacer foto al aire libre, con mucha luz, todo. Bueno, el chiste salió muy bien y pues de pronto ahí salieron, pues, estábamos cotorreando padre, ¿no? Y salieron ahí las chelitas y todo eso. Y ya se hacía tarde, ¿no? Yo tenía que regresar acá yo vivo en la Ciudad de México, pero ya muy al sur, o sea, estaba totalmente al otro lado, ¿no? Entonces dije, no, pues ya me tengo que ir, ¿no? Pues te damos un rato, pues vamos, pero vamos a pasar a comer primero. Bueno, pues ahora vamos a comer. Ya pasamos a comer, tan. Y ya íbamos, ¿no? Iban a llevar otra vez al Mexibus o Metrobús, no sé qué era, no me acuerdo. Y pues que nos paró una patrulla, man. No, nos paró una patrulla y para hacerte cuento largo terminamos en el Torito del Estado de México, ¿no? Como que le puede llamar. Con luchadores que no voy a decirte los nombres porque si no, pues, sí sería un poco penoso, pero fue muy padre, una experiencia muy padre porque pues conoces al luchador también, pero en otra faceta, y no andábamos mal, ¿no? Pero bueno, pues hubo circunstancias que sí obligaron a que nos llevaran allá, y allá terminamos, y es una de las anécdotas que aún cuando veo ahora a los luchadores o que llego a platicar con ellos, me acuerdo mucho y digo, bueno, pues en cierta forma te metiste tanto en la lucha libre que te pueden pasar este tipo de cosas, ¿no? A lo mejor si lo vivieras por encimita o como se vive actualmente mucho en los medios, ¿no? Que eso tal vez no fue lo que no podamos, el hacer la entrevista, hacer la nota a la distancia, ¿no? Sin estar ahí, sin vivirla, sin respirarle, sin ver al entrevistado a la cara, ¿no? Sin oler la nota, ¿no? Sin verla, sin disfrutarla. Eso pasa mucho con los medios, ¿no? Actuales, los medios de la nueva generación. Y bueno, cosas así me pasaron, pero porque estuve ahí, ¿no? Porque estaba ahí siguiendo la nota, buscando, gastando suela, como yo le llamo, ¿no? Siempre al andar reportando, que es algo que no se pierde. Ahora lo hago menos porque yo también tengo otras responsabilidades en mi periódico, pero con muchas ganas cuando lo hago con mucho gusto y nunca pierdo. Yo creo que nunca se deja de ser reportero, más allá de que tu credencial o tu nombre en el periódico diga otra cosa. Nunca dejas de ser reportero. Quien llegó a ser reportero alguna vez nunca deja de ser reportero, si es que lo disfrutó, ¿no? Perfecto, Gabriel. Oye, ¿hay oportunidad de seguirte en tus redes sociales o bien en las de el periódico, la columna? ¿Cómo le seguimos la pista a tu trabajo? Fíjate, es que yo tuve un espacio en Facebook que era muy, ya tenía un montón de cuates ahí, ¿no? Pero hubo problemas y total que la hackearon, luego la perdí, ya no la pude nunca recuperar, ya se perdió porque ahí estuve un buen tiempo y tenía muchos amigos de la lucha libre, ¿no? Y ahora, bueno, tengo solo una personal y esa pues realmente no, pues ya no publico mucho de lucha libre, pero en Facebook y abrí un espacio que se llama Esquina Universal, así le puse, tiene muy poquito, Esquina Universal, en donde publico cositas en un blog también, un blog de Esquina Universal, ahí va ligado con este espacio de Facebook, así se llama Esquina Universal. En la página del gráfico, el gráfico MX, ahí hay un apartado de lucha libre,
Y bueno, también ahora en el Universal Deportes, ¿no? Ahí también luchando, como se dice, luchando por espacios, y para la lucha libre también poco a poco se van abriendo espacios ya tanto en el impreso como en la página de internet del Universal. Ahí vamos a seguir la pista. Te agradezco mucho que hayas pasado a platicarnos un poco acerca de tu historia. Para mí era importante, fundamental, una persona que, bueno, he seguido durante mucho tiempo su trabajo, y la verdad es que pues nunca te había escrito porque justo pensaba eso, que siempre estabas como ocupado y que tal vez en algún momento pues iba a ser negativa la respuesta, pero qué bueno que hoy en día se pudo concretar y pudimos platicar un poco de tu trabajo, Gabriel. No, y me da mucho gusto, mucho tiempo ya también ahí aguantando mis letras. Muchas gracias, y pues ahí seguimos dándole la batalla, y para lo que se ofrezca en el futuro cuenta con mi voz, con mis letras, con lo que se pueda. Perfecto, pues nos vamos. Agradecemos a toda la gente que semana a semana pasa acá desde la tercera cuerda a escuchar una historia de vida, una persona que está trabajando con la lucha libre y que no necesariamente está en el cuadrilátero. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, alias El Perro, y estamos en el Twitter y en el Instagram como @desde la 3 cuerda y en el Facebook como desde la tercera cuerda oficial. Nos escuchamos el próximo año. Que tengan muy felices fiestas, que la pasen chido, y nos vamos a ver seguramente con muchos más personajes, mujeres en la lucha, arte y lucha libre en este podcast semanal llamado Desde la Tercera Cuerda. Tengan muy buena semana. Hasta luego. Ya han pasado 3 caídas. Nos vamos a descansar a los vestidores, pero no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando!